Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Ditu. Fundamentos del Tarot. Lección 35. Despertamiento. Llegamos ahora a la segunda etapa del desenvolvimiento espiritual, que es el despertamiento del sueño de los sentidos, de la pesadilla de la esclavitud. La primera etapa, representada por la clave 15, es la comprensión de la naturaleza del cautiverio y la percepción de que después de todo, este es solamente un mal sueño. La clave 16, obviamente, es una imagen de destrucción, pero observe que la fuente del poder destructor es el sol y que la fuerza desintegradora aparece como un relámpago. Esto hace referencia al relámpago de la supraconsciencia, que constituye el primer despertamiento. Este es el primer instante de visión clara, después del cual la persona a quien llega nunca vuelve a ser completamente la misma que era antes. Como cuando un pollo sale de su cascarón, se abre ante él otra vida. De la misma manera ocurre con el hombre, ya que en el momento de la iluminación repentina, representada por la clave 16, recibe una iniciación y de allí en adelante pertenece a un nuevo orden de criaturas. En el libro de los signos, la meditación sobre la letra P, a la cual se atribuye la clave 16, dice lo siguiente: en verdad, la destrucción es el fundamento de la existencia, y la destrucción que ves no es sino la recolección de material para una estructura más espléndida. La destrucción realmente es la base de la existencia. Nuestras vidas se consumen en la desintegración de las formas con el fin de construir otras formas. La desintegración libera poder, el alimento que ingerimos, el traje que vestimos, el automóvil que conducimos. Todos están en proceso de destrucción desde el primer momento en que los ponemos en uso. En el acto mismo de destrucción reside la utilidad que podemos extraer de cualquier de estas cosas. En el universo material, la segunda ley de la termodinámica postula que todas las formas de energía se derivan de la destrucción de alguna estructura energética o física preexistente. Entropía es la palabra utilizada por la física para describir este proceso de degradación. En la experiencia del desarrollo espiritual, el despertamiento claramente es un proceso destructivo. Todos los pensamientos y acciones erróneas habituales deben desaparecer. El sentido falso de la voluntad personal o de la autonomía personal, de la acción personal, debe ser destruido por completo. Este no es un proceso cómodo. Cuando se ve forzado a reconocer la verdad de algunas de sus creencias más queridas, que son falsas, no es fácil el reajuste consecuentemente. No obstante, los sabios de todas las épocas han testificado que esta destrucción, esencialmente, es un acopio de materiales para una estructura superior. Todos los científicos verdaderos deben estar dispuestos siempre a descartar hasta sus convicciones más profundamente arraigadas cuando la observación y el experimento competentes, el nuevo despertar, en el sentido de este texto, muestran a estas creencias como inconscientes con los hechos recién establecidos. Al momento de decir esto, la ley de paridad, una de las piedras angulares de la ciencia física, parece próxima a derrumbarse. El primer capítulo del Evangelio, según San Juan, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este pasaje se refiere al poder que ha estado estudiando desde las primeras lecciones. Ha aprendido que este poder no es solamente la causa de las fuerzas utilizadas en la creación, integración y reproducción, sino que de él brotan también las fuerzas que se manifiestan en sus opuestos. En el libro de los signos, la meditación sobre Pep, que significa la boca del hombre como órgano del lenguaje, dice lo siguiente: yo soy la boca de donde sale el aliento de vida. Yo soy el omnidevorador, al que retornan todas las cosas. Este es el poder que se encuentra activo en la desintegración de las formas antiguas de la consciencia personal. Él desgarra el velo que oculta la verdad a nuestros ojos, la doctrina de que esta demolición de la forma es fundamental en el proceso de la automanifestación del poder de la vida que merece la cuidadosa consideración. Un ocultista práctico tiene que aprender que no puede esperar a alcanzar ninguna meta que pueda haberse propuesto sin destruir primero las condiciones en las que se encuentra cuando formula su deseo. En ocultismo, como en todo lo demás, no podemos repicar y andar en procesión. Antes que podamos encontrar la liberación de las cadenas que nos atan, debemos aprender cómo romperlas. El tiempo para iniciar este proceso de demolición de las formas limitantes antiguas es ahora, no en algún momento futuro. Ya ha hecho un buen comienzo. Es consciente de sus limitaciones. Está haciendo un esfuerzo para trascenderlas. Esto lo atestigua el hecho de que ha seguido la instrucción hasta aquí. A medida que prosiga con esta instrucción, se le darán otros métodos prácticos para combatir sus limitaciones y dentro de usted se desenvolverán cosas esplendorosas. Su primer paso es aplicar en su vida cotidiana los principios representados por las claves del tarot, de manera que unifique esos principios dentro de la estructura de su propio ser. El número 16 dice esencialmente eso: la discriminación correcta. El principio representado por la clave 6 es necesaria en este trabajo. Aplica este principio a través de los actos de concentración tipificados por la clave 1 y notará que la experiencia de cada día le trae alguna medida del despertamiento que se representa tan vívidamente aquí. La observación superficial no es suficiente. Debe darle atención al significado de sus pensamientos, deseos y actos. Así aplicará el principio de limitación para vencer a las formas de limitación que constituyen su cautiverio presente. Quien es competente en la concentración rara vez se coloca en situaciones embarazosas por apresuramiento o acción inconsiderada. Piensa antes de actuar y luego actúa sabiamente. El planeta Marte se relaciona con la clave 16 a través de la letra P, y en astrología exotérica, Marte es el planeta de la guerra y de la acción precipitada. No obstante, también es el planeta de la fuerza impulsora detrás de todas las actividades exitosas. Por lo tanto, la forma como se manifiesta la fuerza de Marte en nosotros depende de si la dirigimos para usar plenamente su poder impulsor o si permitimos que ella nos controle, induciéndonos a actividades imprudentes y tontas. La fuerza de Marte es la energía propulsora que impulsa nuestros deseos hacia la manifestación. Dirigir el deseo no es reprimirlo. Nadie que carezca de deseos y emociones poderosas alcanza jamás la altura de la maestría. Cuando se intenta reprimir la fuerza de Marte, tarde o temprano estalla y produce una explosión de destrucción terrible. Los libros sobre psicología analítica relatan muchos ejemplos horribles de guiñapos humanos producidos por la represión del deseo.
Los canales a través de los cuales se expresa la fuerza del deseo están normalmente bajo nuestro control consciente. Es natural y apropiado administrar la naturaleza del deseo. La clave 1, el mago, muestra cómo. Formule su deseo usando la discriminación inteligente y luego atráigalos a la manifestación por medio de la concentración. Haga sus imágenes mentales de los resultados deseados específicas y claras, de modo que la subconsciencia reciba impresiones definidas. Entonces la actividad de la fuerza dinámica de Marte hará que sus sueños se conviertan en realidad. Algunas versiones muy antiguas de la clave 16 se llaman la Casa de Dios, otras se llaman el Fuego del Cielo, otras llevan el título de la Torre fulminada por el rayo. El título de nuestra versión es una forma corta de esta tercera variante. Existe una tradición de que se refiere a la de la Torre de Babel y por consiguiente a la confusión de las lenguas. Los lectores familiarizados con el uso figurativo de la palabra Babel en los escritos de Jacobo Boehme y en otras producciones de la Escuela Interna del Ocultismo Occidental comprenderán cómo interpretar el título La Casa de Dios. Aquí también se tiene un indicio sobre los conductos por medio de los cuales la doctrina simbolizada por el tarot llegó a Europa desde el lejano Oriente. El título que usamos se relaciona específicamente con la noción del lenguaje. La historia de la Biblia sobre la Torre de Babel indica que intentar alcanzar al cielo por medio de estructuras de palabras es un uso erróneo del lenguaje. El lenguaje se utiliza correctamente para la dirección de las fuerzas de la naturaleza, haciendo de las palabras las herramientas del pensamiento organizado. Cuando intentamos usar palabras para definir estados supraconscientes que se encuentran más allá de las palabras, siempre se tiene como resultado la confusión. Instrucciones para colorear. Clave 16. La torre. Amarillo. Las dos bandas de la corona que semejan una cuerda. La corona de la mujer. Los yod son amarillos, con una lengua roja, también en forma de una yod en la esquina inferior derecha de cada uno. Las llamas que salen de las ventanas y en lo alto de la torre deben ser rojas con destellos amarillos, parecidas a las yod, excepto que el rojo debe predominar. El disco solar, excepto los bordes dorados alrededor de los rayos triangulares. Azul, el vestido de la mujer, las medias del hombre. Oro, la corona, excepto las partes amarillas. El relámpago, las puntas alrededor del disco solar. Gris, la torre, las nubes, nubes densas de tormenta, como la clave 10. Marrón, el risco, la parte superior del risco de un marrón más claro. Rojo, las botas y la chaqueta del hombre, los zapatos de la mujer, parte de las llamas y de las yod. Vea descripción en el párrafo correspondiente al amarillo. Rubio, la cabellera de la mujer.
Fin de la lección 35. Fundamentos del tarot.